Hola a todos, mi nombre es Daniel Gómez. En esta sesión compartiré algunas ideas acerca de la creación y recreación de relatos de experiencia educativa. Como punto de partida, me gustaría leer un fragmento del libro Democracia y Educación de John Dewey. Este libro fue publicado en el año 1916. Podéis encontrar esta cita en las páginas 124 y 125 de la edición de Morata de 1995. Dice así: la naturaleza de la experiencia solo puede comprenderse observando que incluye un elemento activo y otro pasivo peculiarmente combinados. Por el lado activo, la experiencia es ensayar un sentido que se manifiesta en el término conexo experimento. El lado pasivo es sufrir o padecer. Cuando experimentamos algo, actuamos sobre ello, hacemos algo con ello, después sufrimos o padecemos las consecuencias. Hacemos algo a la cosa, después ella nos hace algo a su vez. Tal es la combinación peculiar. Aprender por experiencia, sigue Dewey, es establecer una conexión hacia atrás y hacia adelante entre lo que nosotros hacemos a las cosas y lo que gozamos o sufrimos de las cosas. En tales condiciones, el hacer se convierte en un ensayar, un experimento con el mundo para averiguar cómo es, y el sufrir se convierte en instrucción, en el descubrimiento de la conexión de las cosas. De aquí se siguen dos conclusiones importantes para la educación. La primera, la experiencia es primariamente un asunto activo-pasivo, no es primariamente cognoscitiva. La segunda, la medida del valor de una experiencia se halla en la percepción de las relaciones o continuidades a que conduce. Hasta aquí el texto de John Dewey. Continúo yo. Los problemas de la práctica educativa, de la didáctica o de la enseñanza no se solucionan a través de la explicación más o menos pormenorizada de una realidad, puesto que los interrogantes que tienen que ver con nuestro quehacer en escuelas o universidades nos exigen, en cada ocasión, que demos sentido pedagógico a nuestras acciones. Y es que las praxis escolares y universitarias se resisten a ser reducidas a la descripción de un evento observado. Educar no se define como acción, sino como tensión. Educar es asumir la tensión entre el hacer y el propósito de que dicho hacer sea educativo. Lo educativo se mueve en la pregunta por la cualidad educativa de una experiencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sentido pedagógico de una acción? Aquí sentido remite a orientación. En primer término, un docente se pregunta si su acción se dirige hacia lo que él o ella tiene como noción de educación. Y el sentido quiere decir, en segundo término, que el docente siente resonar o percibe las sensaciones de si su acción responde o no a su concepto de educar. De ahí la inquietud del docente, de la docente, acerca de los efectos, las impotencias, los fallos y las posibilidades de su práctica. Para Max van Manen, la reflexión pedagógica no consiste en comprender una situación como una realidad separada de nuestro cuerpo. El educador intenta captar los interrogantes que se le despiertan personalmente, inmerso como está en su praxis. Al educador a la educadora no le interesa retratar la realidad, sino que está inquietado por las preguntas que le asaltan. ¿Qué hay en esto de educativo? ¿Qué me suscita esta experiencia? ¿Qué me ayuda a descubrir? ¿Qué me interpela? ¿Cómo me interpela? ¿A qué me llama? ¿Cómo conceptualiza lo pedagógico? ¿Qué me da a pensar en cuanto a la acción? Según Philippe Mérieux, la causa del pensamiento educativo es siempre una preocupación provocada por una experiencia. Lo que pide la experiencia, entonces, es ser interrogada por su sentido o por su sinsentido en cuanto a la idea de educación que cada uno tiene. Y expresar dicha idea para hacerla visible y ponerla en cuestión para ver si nos convence y buscar otra idea que se acerque más a nuestro deseo. Lo vivido por la educadora, por el educador, no lo deja indiferente.
coacciona su pensamiento a dilucidar, a crear, a imaginar, a investigar. ¿Qué puedo aprender de esta relación, de este relato, de esta persona? Pensar es entablar un diálogo con una situación concreta y mirar con atención en qué nos descoloca y cómo nos fuerza a encontrar nuevos significados. La educación es una pregunta siempre abierta y activada, aunque nos ayude a dar respuestas. Respuestas cuyo significado no puede disociarse de las vicisitudes contextuales en las que emergió la necesidad de preguntarse. Una necesidad sostenida en primera persona. Por eso la pregunta nos implica subjetivamente y pierde su razón de ser cuando se abstrae de aquel o aquella a quien se le despertó. Siguiendo a Nuria Pérez de Lara y José Contreras, los interrogantes que brotan de la experiencia vivida no se encaminan al cuestionamiento de la realidad, sino que son interrogantes que nos interpelan personalmente. El educador, la educadora que investiga su práctica, atraviesa un acontecimiento transformativo. Las preguntas la ponen en crisis de varias formas. Lo confrontan con aquello que no conoce. Lo ponen cara a cara con aquello que no comprende. Y se ve obligado a abrirse a la novedad que trae lo vivido. El saber que nace de la experiencia es resbaladizo, frágil, provisional, incompleto, inestable. Escapa de cualquier teorización que intente fijarlo y objetivizarlo, porque el saber pierde su sentido en cuanto se lo separa de la experiencia singular. Para Gadamer, el saber que un educador va esclareciendo a través de sus experiencias se caracteriza por su cualidad de ensayo, de exploración, de aproximación, de un modo de probar posibles respuestas y de visualizar qué acción realizaría si una situación similar volviera a producirse. Todo ello sustentado en el deseo de ir encontrando una orientación pedagógica para la realización práctica. El educador, la educadora, no busca analizar la experiencia con voluntad generalizadora, ni tampoco interpretarla desde un marco de inteligibilidad dado. Lo que quiere el educador, la educadora, es conectar con aquello que la experiencia le da a pensar y a pensarse como educadora o educador. Lo que el educador encuentra en la experiencia es una novedad que interrumpe los automatismos y condicionamientos que ha ido subjetivando a lo largo de su biografía. El saber de experiencia podría definirse como aquel que nos ayuda a volver conscientes esos aprendizajes reactivos que hemos interiorizado y que quizás en la situación presente no tienen sentido. Así como aquel saber que, precisamente, el saber de experiencia nos sirve para darnos cuenta de aquellas capacidades, recursos, conocimientos que están en nosotras, en nosotros y que hemos desapercibido. El pensamiento pedagógico trata de registrar lo que hay de significativo en una experiencia para poner en duda nuestras propias maneras de hacer, nuestros modos de ser, nuestros saberes, nuestras creencias, nuestras palabras, nuestras formas de mirar, nuestra forma de relacionarnos con los otros y con el mundo, etc. Al decir de Gerd Biesta, investigar la práctica educativa supone poner en marcha una escritura capaz de reflexionar con lo vivido. Una escritura que busque relatar las situaciones vividas y entablar una relación interrogativa con ellas. Se trata de una escritura que camina revelando el saber que respira en la experiencia en la que estamos implicadas. Un saber existencial, porque surge de la vida singular, involucrando la totalidad de lo que somos, conectando cada una de nuestras facetas y no solo la profesional. Más allá del razonamiento cientificista y de la lógica del rendimiento aplicada a la eficiencia de las intervenciones pedagógicas, que constituye resultados en forma de conocimientos con los que comerciar en el mercado del capitalismo cognitivo, las escenas de práctica educativa manifiestan sujetos que conviven,
sujetos que se encuentran o desencuentran, sujetos que aprenden a vivirse en relación consigo mismos y con los otros. Por este motivo, la cuestión será construir y volver a construir narrativamente las escenas vividas en la práctica. Contar el relato de manera que podamos ir expresando la presencia o ausencia de significados educativos y a la vez viendo qué nuevos significados podríamos dar a lo vivido. Porque la educación excede cualquier definición que pretenda describirla como un concepto realizable. La educación no es una realidad posible, sino la incesante e incierta búsqueda de una acción orientada hacia nuestra frágil y provisional idea de lo que es educar. Por eso lo educativo no es un proyecto planificado, sino una creación problemática y vacilante que ocurre siempre en relaciones de alteridad. Indagar en la práctica educativa consiste en percibir y activar las propias inquietudes que se expresan en las escenas relatadas, inquietudes que están vinculadas a los modos personales en que cada una se vive y que nos permiten, a través de un pensamiento narrativo, observar nuestras prácticas desde otras perspectivas. Es decir, el aprendizaje a partir de la práctica sucede cuando el educador, la educadora, se abre a los efectos que la experiencia provoca en su subjetividad y acoge las preguntas sobre qué es lo adecuado a hacer. La escritura de relatos de experiencia es una manera de conectar lo vivido con aquello que lo vivido nos da a pensar. Esa conexión es lo que llamamos saber pedagógico. Esto es, el modo en que preguntamos y respondemos las inquietudes que nacen entre lo que pasa en el exterior y cómo eso nos afecta interiormente, por así decir. Este saber es un saber ahondar, un saber indagar, un saber preguntar, un saber explorar, tanto los acontecimientos vividos como los sentidos o sinsentidos educativos que hay en ellos. Este saber no es un saber que puede ordenarse en un repertorio de buenas prácticas, transferibles, como si se tratara de un paquete de recursos. Y esto se debe a que el saber de experiencia es saber pedagógico en tanto se comunica vinculado a una situación y a una subjetividad, o sea, en tanto permanece ligado a la manera en que un sujeto singular experimenta una práctica concreta. De ahí que los relatos de experiencia educativa tengan el propósito de narrar historias que muestran lo que el educador, la educadora sabe y lo que ignora. Y sobre todo, contar relatos contar relatos es mostrar los desconciertos, los malestares, las curiosidades, los deseos, las tentativas, las sensaciones, las extrañezas, las incertidumbres, las confusiones, los hallazgos, etc. Según Jean Clandinin, la escritura de relatos es una forma narrativa de conectar las escenas vividas en la práctica con nuestro pensamiento para ir encontrando las maneras propias de actuar y de dar significado a lo vivido. Los relatos no intentan describir y entender una realidad, sino contar la historia de cómo un educador, una educadora, experimentó una circunstancia particular. Y además, recontar esa historia desde otros puntos de vista y otras posiciones temporales para imaginar nuevas posibilidades y crear nuevos sentidos. El relato no quiere copiar la realidad, sino dar cuenta de las maneras en que un educador, una educadora, se relaciona con lo vivido y cómo, volviendo a narrar aquello que le sucedió en su práctica, puede hacer nuevas comprensiones y hallar nuevas oportunidades prácticas. La escritura de la experiencia
no pretende conseguir datos o categorías sobre aquello que se relata. Más bien, aspira a reconstruir historias capaces de producir ciertas alteraciones en el pensamiento. En el caso de acompañar a un docente de escuela o una docente para llevar a cabo un estudio narrativo junto a este y a las criaturas y a las niñas y los niños de su aula, las historias que contamos no pretenden analizar, ni hacer crítica, ni emitir diagnósticos sobre el proceder de dicho docente. Tampoco tematizar a uno o un grupo de niños. Lo que nos interesa es volvernos disponibles para que algo del extrañamiento y de la potencialidad que residen en una situación conmueva nuestra percepción de tal forma que captemos las cuestiones o los argumentos que nos resultan importantes. Estas cuestiones o estos argumentos que subrayamos de la experiencia vivida porque son significativos, se convierten en los hitos que van dibujando el camino y que nos permiten ir avanzando en la exploración de sentidos pedagógicos. Para Nuria Pérez de Lara y José Contreras, el trabajo con narrativas de enseñanza requiere ponernos a la escucha de los misterios y sorpresas que habitan en la situación de práctica educativa. Se trata de dejar que la elaboración y lectura del relato nos involucre subjetivamente hasta modificar algo de la propia identidad docente. Y al mismo tiempo generar intercambios entre los relatos de diferentes educadoras, educadores, investigadoras, investigadores, para ir desvelando las múltiples tramas que se mueven sumergidas en las historias. Ya lo dice Paul Ricoeur, el texto es el mismo, mientras que la lectura es para cada cual la suya. Dada una circunstancia práctica, ¿cómo ésta moviliza mi imaginación? ¿Qué acción con sentido pedagógico me sugiere? ¿Qué me invita a crear como historia? ¿Cómo contribuye esta historia a pensarme en tanto educador? ¿Cómo me ayuda a pensar en qué consiste la enseñanza? Con eso daríamos por terminada la exposición. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima.